lo cierto es que es un año que va a haber elecciones en Ecuador en menos de 3 semanas, elecciones en México, en El Salvador, en Chile, en Bolivia. Bueno, un año cargado de elecciones en muchas partes del continente. Y bueno, vamos a hacer un análisis de lo que va a ser este 2021, así que están invitados a que hagan las preguntas que consideren pertinentes, que quieren hacerle a nuestros invitados el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. ¿Cuál es su perspectiva para este año? Carmen, Laura, Ricardo, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cómo avisoran este año 2021 y qué nos puede deparar para las democracias en Latinoamérica? Laura, empezamos contigo. Y presidenta, bienvenida. Presidenta. Gracias. Doña Presidenta, no, de verdad que muchísimas gracias. Este primer BIRS hemos tenido, asumo parte de la culpa, hemos tenido un poquito de problemas porque estoy transmitiendo desde Caracas yo como matriz y el internet está, como de costumbre para variar, medio malo, ¿no? Pero es un año con muchos retos, un año que yo creo que por lo menos en el tema de Venezuela ha sido como un déjà vu, que comienza siempre muy conflictivo, amanecimos con 2 asambleas, con 2 presidentes, con amenazas a los medios de comunicación. Lo que siempre vemos en cuanto al tema Venezuela se refiere, en cuanto al tema de Estados Unidos, que lo referías tú y por supuesto mi querido Ricardo lo puede pues, ahondar muchísimo más porque está en Washington. Sin duda alguna creo que va a marcar la pauta en la política en este año con muchas elecciones en medio de la pandemia, ¿no? Porque tenemos que también tomar en cuenta que seguimos en pandemia, seguimos en una sociedad que está nerviosa, una sociedad que está ansiosa, una sociedad que está muy sensible y yo le agregaría impredecible, ¿no? Lo que sucedió en Estados Unidos, yo creo que va a jugar un rol fundamental. Yo, en lo particular, me alegro mucho que se haya impuesto respeto a las instituciones, ¿no? Que se haya hecho una política ortodoxa, si se quiere, volvimos un poco al deber ser de la política. Pareció una auténtica telenovela latinoamericana con todos los ingredientes de tensión y de novela de Latinoamérica. Y dicen, bueno, Estados Unidos ahora pasó a formar parte de Latinoamérica, ¿no? Por todo lo que vimos. Pero se impusieron las instituciones, vimos que Donald Trump se la jugó duro y no para menos se la jugó a ese discurso disruptivo, al irreverente, al outsider, que seríamos una especie de insider dentro de los republicanos, se la jugó muy duro a mi parecer y no le salió muy bien, ¿no? El tema de las redes sociales creo que también marca un precedente, un antes y un después, y vemos que incluso después de Estados Unidos hoy había un rumor de que supuestamente Twitter lo había suspendido una cuenta a Atalaya, creo que fue, pero fue desmentido y hay unos movimientos allí todavía que sé que el propio Twitter, que se convirtió creo que en un gran censor y que ocupa el tema de la libertad de expresión, que siempre es una línea muy ambigua y que si no es bien manejada puede ser manipulada, sobre todo por los gobiernos populistas y demagogos, nos pone también el tapete político eso, ¿no? El papel de las redes sociales. Más allá de Donald Trump y de Biden, yo creo que allí, para mí, uno de los grandes protagonistas de esta etapa final de la novela de Estados Unidos fue sin duda alguna el director de Facebook, ¿no? Y eso que hizo lo que nadie pudo, callar al líder más poderoso, de la nación más poderosa del mundo. Y eso también va a traer un precedente. Latinoamérica, bueno, Latinoamérica hay que ver, tenemos un ciclo que yo digo que dura cada 20, 30 años, que es el populismo. Vamos a ver cómo nos va este año con Ecuador, qué va a pasar en Ecuador. Venezuela, yo lamentablemente creo que seguimos en el círculo vicioso. Sin embargo, yo creo, como les dije en un principio, que el tema de lo que pasa en Estados Unidos y las decisiones que tome Estados Unidos, pues va a marcar la pauta política en toda Latinoamérica. Por ahí empiezo. Muchas gracias, Laura. Bueno, seguimos con Carmen. Beatriz, ¿cómo son tus... ¿Qué miras para este 2021? Bueno, que tú tienes además una visión mucho más iberoamericana, ¿no? Fíjate que yo creo, bueno, de acuerdo con los dos, con lo que han comentado, pero creo que es inevitable juzgar lo que va a ser el 2021. Bueno, el 2021 como calendario electoral es
es un calendario, un año lleno de elecciones, lleno de procesos electorales como pocas veces se ha dado, ¿no? O sea, tenemos las elecciones de Ecuador en unos días, en 2 semanas apenas. Después, el 11 de abril, tenemos 2 procesos electorales importantísimos, que es el peruano y el de la constituyente chilena, que tendrá elecciones presidenciales también Chile a finales de año. Tenemos elecciones presidenciales también en Nicaragua, tenemos parlamentarias en México, vamos a tener parlamentarias creo que en Argentina también, vamos a tener, es decir, es un año muy cargado de elecciones en el cronograma. Sin embargo, es un año que no se puede juzgar apartado de lo que es la pandemia y de lo que ha significado y viene significando la pandemia, tanto en el año pasado como este año, ¿no? Cuando la pandemia termine y saquemos las cuentas post pandemia, va a haber que hacer una contabilidad triple, ¿no? La contabilidad que hace a la que se viene dando más importancia, que es la contabilidad en términos de pérdidas de vidas y la contabilidad en términos sanitarios, la contabilidad económica, que en el caso de Latinoamérica es terrible, pero también la contabilidad democrática, en términos de cuánto se está erosionando la democracia o cuánto se habrá perdido de democracia y qué tan afectadas estarán las instituciones, porque la pandemia es efectivamente por eso es pandemia, es un fenómeno global, pero se ha venido cebando, se ha venido ensañando, particularmente con la región latinoamericana. Se dice que ya Latinoamérica ha perdido como un todo cerca de 25 millones de empleos formales, en proporción mucho más alta que otros continentes y otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, este hecho, esta crisis que va a quedar en Latinoamérica post pandemia, va a generar mayor pobreza y va a generar también un estado de ánimo muy particular. Y creo que este calendario electoral que tenemos por delante tiene que entender y los que sean más exitosos en estos procesos que tenemos por delante son aquellos que interpreten mejor ese estado de ánimo tan particular de nuestras sociedades, ¿no? que viene marcado por tristeza, por depresión, por rabia, por insatisfacción, por una cantidad de sentimientos negativos que son consecuencia natural de este proceso terrible que nos tocó vivir, ¿no? Eso como de entrada, así como para subirnos un poquito el ánimo, ¿no? Bueno, casi nada, casi nada. Qué buena introducción. Ricardo, te pusieron la vara alta. Sí, bueno, siempre es así con Carmen y Laura. Mira, yo pienso que vivimos un momento en el cual tenemos como que pensar en varias dimensiones al mismo tiempo. Tenemos que pensar que tenemos que repensarlo todo, valga la redundancia, sin al mismo tiempo caer en la esquizofrenia de que todo es completamente diferente, ¿verdad? Porque es un hecho que tenemos que repensar la investigación, por ejemplo, en las campañas, ¿verdad? Tenemos que combinar diferentes instrumentos, no solamente para ser precisos, para tratar de entender de verdad lo que la gente siente. Hablamos demasiado de que el voto es emocional y tenemos dificultades para entender las emociones de la gente. Tenemos que repensar de que la nueva normalidad está creando nuevos conceptos de cercanía. ¿Qué es cercanía? Bueno, hasta hace poco la cercanía era darle un abrazo a la gente, ¿verdad? Ahora la cercanía también pueden ser otras cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que repensar muchas cosas. Tenemos que repensar, por ejemplo, ¿para qué sirven los partidos políticos? Estos no son discusiones nuevas, pero la pandemia nos ha terminado de dar un rayo fulminante en la cabeza en la que tenemos que hacernos nuevas preguntas. ¿Qué tipo de liderazgo busca la gente hoy? ¿Busca un liderazgo trompista que le dé una patada a la mesa todo el tiempo o busca un hombre calmado como Biden? Bueno, la verdad es que probablemente algunos buscan una cosa y otro otra, pero es el momento de hacernos nuevamente grandes preguntas, de tener más dudas que respuestas. Respecto a Estados Unidos,
Mira, Biden, a ver, lo único que voy a decir en esta primera ronda es que Biden, vamos a ver si pone de moda ser aburrido, ser previsible, ¿verdad? Su discurso de inauguración fue bastante previsible, pero la palabra previsible no es mala. Por alguna razón, algún momento nos pareció que era mala, pero vivimos en un momento de tanta desconfianza, en la cual lo previsible también es parte de generar confianza. Uno sabe a qué juega Biden, uno sabe qué va a hacer, uno ya sabía la mitad del discurso, lo dijo 20 veces por si alguien no entendía, unidad, 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 unidad y unidad. Bueno, quizás hay muchos ciudadanos en muchas partes del mundo que también están buscando un liderazgo de esta naturaleza, un liderazgo calmado, un liderazgo que no dé sobresaltos. Es muy temprano digamos, para tomar conclusiones definitivas, pero al menos yo sí me sumo a la ola, ¿verdad? Y un poquito de calma nos viene bastante bien por un rato. Yo decía, he hecho bromas, que esta es como la temporada cuando Caldera gobernó aquí en Venezuela. Y después los periodistas decían, Dios mío, esa fue la etapa de sueño, porque era muy tranquilo. Después caímos en aquel vorágine que era con toda la fuerza del chavismo, ¿no? Y el populismo que nos abarcó. De verdad que creo que es un gran reto. Y estaremos preparados para estar tan tranquilos. Yo me pregunto, un Biden tan tranquilo, tan comedido. A mí, yo esperaba quizás un poquito más de estremecimiento al momento de asumir, ¿no? Que había que ser austero, que había que ser muy aplomado, que había que jugar al discurso que traía, que era pues estabilizar las instituciones y el deber ser. Yo creo que también se está arriesgando y debería quizás alguna jugadita, por eso mismo de lo inexplicable que están nuestras sociedades últimamente, ¿no? Y siendo el líder de la nación más poderosa del planeta. Bueno, pero esto es parte de la discusión, ¿verdad? Sí. ¿Vamos a jugar todo el tiempo a los extremos o es un momento de regresar un poco al centro? Al menos en algunos lugares, repito, por supuesto no podemos en todos lados hablar de lo mismo, pero pareciera que hay un espacio también para el centro. Yo me sumo entre los que a veces pensábamos que el centro había muerto. Bueno, parece que no. También me sumo entre los que a veces pensaba que hacía falta no ser necesariamente carismático, ¿verdad? Pero tener un liderazgo con un poco más extraordinario. Y bueno, Biden también nos hace pensar que no, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver, para la discusión. Sí, porque fíjate que es muy interesante el tópico, ¿no? Porque al final lo que estamos discutiendo es cómo se van a sentir mejor nuestras sociedades, o sea, qué clase de liderazgo van a buscar las sociedades en unos tiempos tan complicados, ¿no? Y en tiempos complicados, sin duda, el liderazgo que busca una sociedad es el liderazgo que le haga sentir seguro. Ahora, ¿cómo te sientes tú seguro? Con lo predecible, con lo aburrido y con todas las connotaciones positivas que puede tener aburrido en tiempos turbulentos, o con la certidumbre de la ciencia, o del liderazgo más científico, que puede ser el caso de la canciller Merkel, o con un liderazgo del hombre fuerte, del hombre duro, del liderazgo del jefe de la manada, digamos, ¿no? El que es más fuerte y más brutote que los demás, ¿no? Yo no estaría completamente segura de cuál es el liderazgo que se va a imponer, ¿no? Obviamente me gustaría alguno, pero no estoy completamente segura de que eso sea lo que pueda pasar, ¿no? También puede ser que las sociedades se volteen a mirar al que ofrece más seguridad, más fuerza o más defensa primitiva, si se quiere. Totalmente, además tú dijiste que en Latinoamérica estamos retrocediendo, ¿verdad? Estamos 25 millones de personas, estamos volviendo a 20 años en términos de avance en políticas públicas de lucha contra la pobreza. Y eso es un caldo de cultivo perfecto para que aparezca un vengador, ¿verdad? Para que aparezca alguien que le dé una explicación sencilla. Usaste el adjetivo primitivo en otro contexto, pero eso es un caldo de cultivo fuerte, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no va a entender completamente qué le pasó, ¿verdad? Le pasó un huracán doble por la cabeza y a alguien hay que echar la culpa. Mira,
yo creo que hay un tema que no podemos dejar de discutir, que es el tema de la política de la identidad, ¿verdad? Porque, por supuesto, hay elementos menores en la comunicación que terminan de reforzar cómo nos sentimos identificados, tanto con los líderes como con lo que representan sus ofertas, ¿verdad? Yo veía el discurso de Biden y entonces veía el día completo y veía que cantó Lady Gaga y veía que cantó Jennifer López y no había llegado todavía al tercer cantante, al de música country, y decía, acá hay un cortocircuito, ¿me entiendes? Porque hay una mitad del país que, por un lado, siente que los robaron, por otro lado, que es lo mismo en todos nuestros países, la división, ¿verdad? La desconfianza. Y además llega Hollywood en manada y dicen, ves, yo sabía, llegaron ellos, ¿verdad? Porque son símbolos también, ¿verdad? Después le pusieron, yo sé, el cantante de música country, pero es importante entender de que hay un grupo de personas que no se siente parte de la fiesta del otro. Es un desafío bien complejo. Muy interesante, muy interesante. Y digno, de verdad digno de mención ese acto. Yo disfruté mucho el acto, ¿no? Bueno, creo que todos los que somos un poco frikis de la política lo disfrutamos, pero fue un acto como un gran acto cultural de la cultura pop norteamericana, ¿no? Yo a mi juicio, muy bien logrado, ¿no? Y muy integrador en el sentido de la diversidad, ¿no? Y David, no sé si tú me permites regresar con Latinoamérica. Prometo después bajarle unos decibeles al entusiasmo. Pero Adelante, adelante. mira, es que otro elemento, ¿verdad? La pandemia, ¿cuáles son las consecuencias de la pandemia? Que todos con la excepción con dedos de una sola mano, la gran mayoría de los gobiernos están reprobadísimos en la gestión de la pandemia y eso tiene una vez más consecuencias electorales, ¿verdad? Carmen habló Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno sale no por la puerta de atrás, sale por la ventana, ¿verdad? Sale horrible, tiene una popularidad de menos de 10%. Perú, bueno, hemos visto una caída estrepitosa de uno tras otro. En Chile, bueno, Chile se nos cayó la idea de que Chile era el modelo, bueno, para algunos, ¿verdad? Pues entonces, ¡pam!, una explosión social. El presidente Piñera, eso hay que decirlo, ¿verdad? Trataba de darle todo lo que le pedían y la gente seguía y seguía y seguía, porque pareciera que hay un descontento de raíz, que yo por eso insisto en lo de la investigación, que tenemos dificultades para comprenderlo. Tenemos dificultades para entender la magnitud del desencanto. Sí, porque justamente si recordamos dónde estábamos parados justo antes de que nos cayera encima la pandemia y justo antes de que empezara la pandemia, a finales del año pasado, estábamos viviendo unas protestas tremendas que colmaron todas las calles de Santiago de Chile, de Bogotá, de Bolivia, de Ecuador. Hubo un ciclo de protestas subregionales muy importantes. Y esto, evidentemente, la pandemia le ha dado una pausa, le ha dado una taima, ¿no? Pero las razones estructurales que hayan podido llevar a esa protesta a finales del año pasado no solamente siguen estando, sino que van a estar recrudecidas una vez que salgamos de esta cuarentena, ¿no? Sí, yo creo que ahí es importante eso que ustedes están diciendo, porque por lo menos para el régimen de Maduro fue un aliciente y para todos los que estaban en aprietos, esa pausa, como tú bien dices, les vino como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque no solamente distrajo la atención, que para cuando tú estás en problemas es maravilloso, sino que también, por lo menos acá en Venezuela, se demostró quién tenía el poder de facto, es decir, quién tenía el sistema de salud, quién tenía el militar, quién tenía el que de verdad podía trabajar con lo que tenía a diferencia de Guaidó. Este cheque en blanco se está acabando, ya la vacuna apareció, que te puede traer ciertas dificultades al momento de, bueno, la desigualdad al distribuir la vacuna, todo esto, no sé qué, pero ya vamos otra vez a ser nosotros mismos, entre comillas, no vamos a ser nosotros mismos, es mentira, pero ya esa pausa y ese cheque en blanco que tú tienes, incluso hasta esa excusa, y la gente así no le gustara cómo tú gobernabas, decía, pero ya va, él me está resolviendo, tengo miedo, y él me está resolviendo cómo voy a hacer para que el COVID no me mate. Eso va a cesar y tiene que cesar en algún momento. Pero hay que ver qué pasa. Yo creo que hay como un paz de espera que no sé qué dictará o qué disparará, sobre todo en Latinoamérica, que ya hemos visto unas cositas por allí
que podemos otra vez la fuerte conflictividad que había antes de la pandemia. Y yo pago por ver cuál país va a ser el que va a lanzar primero. Fíjate que Venezuela, aunque comenzó con sus 2 gobiernos, con sus 2 asambleas, está plain, creo yo. Y vamos a ver qué pasa Ecuador, no sé qué irá a pasar, por ejemplo, Perú o Argentina, que ha estado movido también. Chile, yo creo que Chile va a ser muy importante y yéndonos un poco más al norte, va a ser importante también la elección nicaragüense o interesante, más que importante, ¿no? Pues sería el 4º mandato de Daniel Ortega, ¿no? Después de que reprimió tan duramente las protestas del 2018, ¿no? Más o menos en simultáneo, 2017-2018, casi en simultáneo con las protestas venezolanas, ¿no? Y Ortega no cabe duda que ha recrudecido también la represión de la disidencia y perseguido también y minimizado a sus adversarios políticos, ¿no? Un poco en la misma tónica del gobierno venezolano, ¿no? Entonces va a ser interesante también ver lo que termine de pasar allí en Nicaragua y cómo un Ortega que tiene unos índices de aprobación muy bajos, similarmente a los de Maduro, pero ha logrado que la oposición tampoco sea muy popular, ¿no? Y ha logrado también minimizar o fragmentar a quienes le oponen, ¿no? Entonces vemos un patrón que recuerda mucho a lo que viene pasando en Venezuela también, ¿no? Entonces el caso de la elección nicaragüense pues también nos va a ir mostrando cuáles son las opciones y cuáles son los modelos que para bien y para mal se están imponiendo en algunas sociedades. ¿Y creen que exista este efecto pendular hacia la izquierda, en este caso en Latinoamérica? Bueno, en Ecuador encabeza las encuestas Arauz, el candidato presidencial puesto por el correísmo, a pesar de que en ninguna de las encuestas baja del 40% la cantidad de indecisos, a pesar de que estamos muy cerca ya de la elección. Y que obviamente puede decantarse por cualquier lado, pero hasta el momento encabeza las encuestas el correísmo. Bueno, obviamente el proceso o el periodo de protestas se ligó mucho con la izquierda latinoamericana en todos estos países, entonces, ¿creen que puede haber bueno, un movimiento pendular hacia la izquierda en el continente? Bueno, yo creo que en el caso ecuatoriano no es tanto la izquierda, sino ese volver a un tiempo que era mejor, ¿no? Que se percibe como un tiempo que era mejor, ¿no? En parte por la impopularidad de Lenin y también el hecho de que Lenin no haya lanzado un candidato, ¿no? Al evitar lanzar un candidato, quiebras un poco el sistema natural o el desenlace natural que sería el rechazo a a un candidato o al candidato que representa el gobierno. Entonces ahí tenemos, no sé, no me atrevo, tú lo sigues con más cercanía, creo, David, pero yo no me atrevo a predecir nada allí, ¿no? Porque, bueno, quizás lo más predecible es que no es muy claro que gane con mayoría absoluta, ¿no? Es decir, aunque el candidato de Correa, el Andrés Arauz, encabeza las encuestas, no las encabeza con más del 50%, ¿no? Entonces eso te indica que sería otro proceso, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Aura. Oh, bien, mira, yo no creo que sea un tema solo de izquierda, en este tampoco.
en términos de que tanto en Bolivia el año pasado, como pues, lo de Ecuador está por verse, porque tú acabas de decir lo del 40% de indecisos, pues volvemos a la discusión de qué tipo de liderazgo está buscando la gente. La gente está buscando un liderazgo, está buscando cambio. Bueno, ¿por qué está buscando cambio? Pues no hay que ser ningún especialista, ¿verdad? Porque todo está malísimo. Primero que nada, ¿verdad? Entonces busco un cambio. Ahora, ¿qué tipo de cambio? Bueno, el que me ofrezca algún tipo de confianza, ¿verdad? En el caso de Bolivia, además probaron un gobierno intermedio y la gente dijo, si esto es el cambio, pues no, señores, prefiero lo que estaba antes. Creo que el caso ecuatoriano pues todavía está por verse, ¿verdad? Si el correísmo le genera certezas a la gente, hay otros actores entrando en competencia, tratando de competir por ese deseo de cambio. Lo que está claro es que la gente va a querer cambio, ¿verdad? Y en algunos casos se va a mover hacia la izquierda, en otros casos se va a mover a la derecha. O sea, yo lo que sí me atrevería a pensar es que van a haber movimientos pendulares, ¿verdad? Porque donde esté la izquierda van a buscar a la derecha y donde esté el centro, el norte van a buscar al sur y donde esté el sur, porque la gente va a tener hoy más necesidad de experimentar otro tipo de cosas. O sea, ¿cómo va a ser más difícil va a ir por el camino de la continuidad cuando, aunque no sea culpa tuya, pues te cayó un huracán encima, ¡pah! Y te rompió la casa y te rompió todo y no tienes forma de gestionarlo, porque ahorita la verdad hay que decirlo, no hay forma de gestionar esto muchas veces, ¿verdad? Porque si no hablamos de gobiernos nacionales y hablas de gobiernos estatales o provinciales, como lo es en otros países, no tienen los recursos y la gente quiere que ellos resuelvan hasta las vacunas y no tienen nada, no tienen para hacer mucho más que pagarle a los empleados y la gente yo creo que va a buscar cambiar. Yo creo que este tema de la izquierda y la derecha, bueno, yo siempre lo he visto como, y más en los últimos tiempos, como un recurso de marketing, ¿no? Yo considero, o pienso igual que Carmen y que Ricardo, que la gente lo quiere soluciones ahora, ¿no? Y yo hago votos porque lleguemos a una etapa donde no se trata de izquierdas y derechas, sino de buenos y malos gobernantes, ¿no? Donde la gente pues pase factura, pero okay, si dejas del lado la izquierda y la derecha, tienes el populismo, ¿no? Que puede ser de cualquier tendencia, incluso, no sé, habrá un populismo de centro, habría que ver si saldría algo así. Pero el populismo, ¿qué pasa? Cuando estamos tan desesperados, tenemos sociedades tan desesperadas, es el caldo de cultivo perfecto. Lo que hablabas en Ecuador quizás no se impone la izquierda, pero sí aquel mito, ¿no? Bueno, cuando estábamos nosotros éramos mejores y cuando lleguemos vamos a hacer cosas maravillosas. Entonces yo creo que el riesgo, más que de izquierdas o derecha, es el del populismo que siempre ha estado y como decía yo al inicio de mi intervención, que siempre es cíclico, ¿no? Ahorita creo que se desbarató un poco este ciclo que traía porque la pandemia se metió en el medio a como que deshacer todo. Pero yo creo que el tema es eso, buenos y malos gobernantes y el discurso que tú tengas, ¿no? Comunicacional. Y las redes sociales, que no lo hemos hablado a profundidad, pero creo que también está jugando a un punto que en estos días leí un análisis de los 5 primeros meses de Luis Abinader, que me parece que como líder lo está haciendo bien en cuanto a su imagen, era muy duro, era muy poco empático, está siendo muy técnico, se ha humanizado un poco, pero está creo que volcando mucho las redes sociales y está dejando a un lado el tema de quiero gobernar. Incluso estaba viendo un análisis desde el punto de vista de 35 periodistas de República Dominicana y decían eso, oye, no puedes, y de hecho la CIP lo dijo también, los gobernantes están perdiendo, amparados quizás por la pandemia, de que voy a gobernar digitalmente, no puedes perder, y menos en este momento que tienes una sociedad como la tienes, ese contacto. Entonces yo creo que sea izquierda o derecha, el populismo sigue rondando por allí, y el que sea más inteligente. Yo creo que las historias nunca pasan de moda. Y en este momento creo que no sé si la historia de un partido, si la historia de un personaje populista como tal, es el que puede quizás mover ese péndulo que tú hablas más que izquierda o derecha. Sí, yo ahí, perdón Carmen, pero es que creo, David, por supuesto, tenemos que decirlo, igual no hay una izquierda o una derecha en Latinoamérica, ¿verdad? Hay un ecosistema con varias izquierdas, no es lo mismo AMLO que Lula, y Sí. por supuesto no es lo mismo Lula que Maduro, etcétera, etcétera. Total que yo creo que, porque Laura creo que toca una tecla, que es el tema de la historia. Yo prefiero pasar de la historia a la narrativa. Hay izquierdas que están siendo capaces de encontrar una narrativa que ilusione a la gente, bien sea por el lado de la estabilidad o del retorno al pasado, o porque tocan emociones esperanzadoras. Hay otras que no, ¿verdad? Hay otras que no. Lula perdió la elección, ¿verdad? Con toda su popularidad, ¿verdad? Y el PT está pasando problemas graves para encontrar cómo repensarse.
Pues lo mismo le pasa a algunas derechas. Yo creo que este es un momento, de nuevo, donde hay que repensar cuál es la narrativa. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Cómo en medio de este caos les damos esperanza? Mi lectura, no voy a ocultarla, es que la derecha muchas veces toca emociones, toca más el miedo, para hablar castellano, ¿verdad? Es más efectiva tocando el miedo, ¿no? Una vez más, no podemos generalizar, ¿verdad? Ahora, en estos momentos, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que la gente busca? ¿Miedo, esperanza? Bueno, depende de cada caso. Claro, y la historia o la narrativa no puede olvidar una explicación ante el COVID, pues, ¿no? Ante el COVID, no solo como pandemia, que también, sino como este detonante de una crisis social en puertas que será tremenda, ¿no? Y esa narrativa, en parte, son los populistas, bien de izquierdas o los de derechas, los que han sido más exitosos, creo yo, dando explicaciones muy sencillas a problemas que son muy complejos, ¿no? En parte eso los define como populistas, ¿no? Sin llegar a la acción, el populismo en la narrativa, ¿no? Pero no cabe duda que las historias, como dice Laura, o sea, el lograr unas interpretaciones que nos satisfagan como sociedad como explicaciones a estos tiempos tan complejos, pero también como guía y liderazgo en esta misma época, ¿no? Laura dijo algo, si entendí correctamente, del tema del gobierno digital. Y es que yo quiero volver a preguntarme y preguntarnos en voz alta, ¿qué es la cercanía? ¿Verdad? Pues yo creo que no hay una dicotomía ahí, ¿verdad? Entre gobernar digitalmente y gobernar al lado de la gente. Pero es un hecho que hay gobernantes y hay candidatos que parecieran estar entendiendo cómo utilizar estos instrumentos y ser capaces también de construir cercanía a través de estas herramientas y plataformas, y hay otros que no, que parece que están tratando de hacer la misma campaña y la misma comunicación de gobierno, difundiéndola a través de las redes y no logran proyectar que estoy cerca tuyo, que estoy cerca tuyo en este momento, así sea por Zoom, ¿verdad? Porque, a ver, una de las consecuencias de la pandemia es que ha terminado de erosionarnos el concepto de distancia. Eso ya estaba desde antes, ¿verdad? Pero eso, pues, ahora, ya yo hablaba con Carmen antes, pero ahora me siento más que puedo hacerlo cualquier segundo, ¿verdad? Ahora me es más fácil pensar que puedo hacer un proyecto con ella. Ahora me es más fácil pensar, y eso antes ya estaba, pero ahora lo entendemos mejor. Ahora, hay gobiernos y candidatos que esto parecieran no entenderlo del todo y hay que repensar qué es cercanía de verdad en este momento. Creo que tendría que ser como un híbrido, creo yo, porque tú puedes ser muy cercano digitalmente, pero tus obras no vas a dejar nunca de gobernar y de hacer obras, no dicen lo mismo, entonces la gente empieza a sentirse como engañada. Entonces yo creo que tiene que ser algo que tiene de parte y parte. Es decir, hay mucha gente, yo creo que tienes que tener como que algo en la bola para poder exhibirlo. Si yo solamente te escribo tweets bonitos y te pongo cosas bonitas digitalmente y te siento mi amigo, pero veo que el país sigue desastroso, veo que siguen muchos problemas, va a llegar un momento en que esa fórmula se te va a desgastar. Y ese creo que es el riesgo que quizás muchos gobernantes se están confiando, o lo que tú dices, Ricardo, que están aplicando la fórmula que aplicaban en el gobierno normal digitalmente y no les está resultando para nada. Sí. Yo ahí partiría, como nos metimos en el tema de los gobiernos. Mira, la gente no espera, esta es mi lectura, que tú cumplas todas tus promesas, pero sí espera que cumplas algunos principios, algunos fundamentos, ¿verdad? Yo lo voy a llamar que mantengas la promesa de tu promesa. Entonces, a ver, Abinader lo escogieron, ya que lo mencionaste, principalmente porque estaban hastiados de la corrupción del pasado, ¿verdad? Él no va a resolver toda la corrupción, pero en la medida en que la gente sienta que está comprometido con ese tema, le va a dar una oportunidad de continuar, ¿verdad? La gente que votó por él. En la medida en que sienta que no está comprometido con ese tema, le va a decir, epa, te trajimos, fue para eso.
Entonces, creo que, por supuesto, están las plataformas, estoy de acuerdo contigo, es un tema híbrido, pero está la idea básica de mantén tu promesa de cambio, en este caso. Muy bien, o sea, al final le estás hablando de algo que es imperecedero, que es la coherencia, ¿no? La coherencia y tu capacidad de ser creíble en esa coherencia, ¿no? Que eso no nos lo ha cambiado la pandemia, ¿no? Así. ¿Y de qué forma ahorita juega, y justamente hablando de pandemia y un tema que habló, que tocó Laura hace unos minutos, las redes sociales están jugando el rol que se les ha, sí, ese rol que se les ha dado de interlocutor bidireccional entre los ciudadanos y los políticos realmente, o se ha sobredimensionado esto en la política, o consideran que efectivamente los políticos no han hecho lo que deberían hacer para usar una herramienta tan útil como son las redes sociales? Bueno, yo creo que la etapa de optimismo en relación a las redes sociales pasó, ¿no? Yo era la primera que era tremendamente optimista siempre respecto a todo el potencial de las redes sociales como revigorizador de la democracia, pero creo que la evidencia ha sido demasiado dura, demasiado contundente para decir que en realidad no están siendo positivas, ¿no? No solamente no están siendo positivas y no están logrando su rol como elemento de discusión pública, sino están creando, bueno, todo este mundo de la posverdad que tanto se ha alimentado en este año 2020 o el año pasado 2020 particularmente alrededor de la pandemia y esta enfermedad o la infodemia, esta enfermedad de exceso de información y no toda buena, ¿no? Pero además otro elemento vinculado con las redes sociales que es bien importante es que vienen siendo un elemento que acrecienta o puede estar acrecentando la insatisfacción porque visibiliza demasiado el bienestar del prójimo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos tuiteando o posteando en Instagram, cómo la pasamos bien, o cómo nos divertimos, o lo que comimos, estás dejando ver una imagen que a veces puede ser artificial porque los momentos más tristes y más sórdidos no los posteamos, pero eso puede estar visibilizando ante terceros y incrementando, o sea, insatisfacciones personales, ¿no? Eso puede ser un elemento ahí que te esté generando malestar y incluso germen de rebeliones y de protestas y de insatisfacciones, ¿no? Sí, yo creo que hay muchos elementos, porque lo que tú dices, yo creo que es como un monstruo gigantesco que todavía no tenemos ni idea de la influencia que tiene y cómo lo podemos utilizar. Y en cuanto a la utilización, hay de todo. Hay de políticos, como dice Ricardo, que lo han hecho excelentemente bien, que han logrado esa conexión, como otros que son un desastre, como otros que no le hacen caso, o al contrario, que mueren por un like. Por decirte algo. Y tienes el elemento también, como decía Carmen, de la infodemia, de la infoxicación, de la posverdad y de las fake. Vamos, todo lo que hicieron las fake en los últimos momentos del gobierno de Donald Trump y siguen haciendo hoy día, ¿no? Es increíble. Desde el punto de vista como comunicólogo, yo digo, bueno, qué bueno que están surgiendo cosas como los verificadores. El papel de los tradicionales periodistas y medios de comunicación, resulta que ahora no somos el intermediario entre la información y el público, sino que ahora somos también verificadores de verdades. ¿No? Y es un nuevo rol que tenemos. Y el rol de las redes sociales, además de mantenernos conectados, para mí es un inmenso monopolio, un nuevo medio de comunicación que tiene como director a Mark Zuckerberg y que es algo que no sabemos, yo creo que no se sabe todavía ciencia cierta cómo se le va a poner esa cascabel a ese gato. Es maravillosa.
las oportunidades que nos están brindando las redes sociales. Pero de verdad yo quedé muy impactada con el tema de Estados Unidos y con Donald Trump. No soy para nada trumpista, pero sí me preocupó. Y lo que sigo viendo de cómo Twitter se está manejando y las otras redes sociales, ¿no? Fíjate que él trató de abrir Parler, ¿es que se llama? Y hace poco un juez dijo que Amazon no tenía por qué restituirlo. Entonces, allí está ahorita, por ejemplo, cuando me salí de Twitter ahorita, estaba ese tema, ¿no? Que hasta qué punto. Tú decías algo maravilloso, Carmen Beatriz, en un hilo que hiciste, me pareció extraordinario, sobre el tema Trump. Y decías, no tenía por qué decidir una individualidad, tendría que ser un tribunal. ¿Pero qué tribunal? Si estamos hablando de un monstruo colosal. Entonces, fíjate todo lo que nos trae. Tribunales globales, ¿no? O sea, te haría falta un tribunal digital global, yo creo que haría falta, claro. Ahí pone, hay mucha gente que te pone el grito en el cielo y a lo mejor con razón, pero es que estamos llegando a un punto donde efectivamente las plataformas son demasiado poderosas y además son inapelables, ¿no? Porque tú estableces con ellas un contrato de adhesión donde si estás jugando con las reglas mías, ¿no? Y es complicado. Yo me sumo a los miedos, a los temores y también inclusive a las decepciones, porque en las redes sociales, en la política, se ven cosas feas, ¿verdad? Yo creo que las redes reproducen un poco los valores de las personas que están en campaña, ¿verdad? Evidencian quiénes tienen límites y quiénes no tienen límites, tanto de los candidatos como de sus equipos, pero pasando a la página, creo que también siguen siendo una inmensa oportunidad de diferenciación, una inmensa oportunidad de transmitirle a la gente que de verdad nos interesa escucharlos, ¿verdad? Porque todavía esa es una parte esencial de lo que la gente quiere, ¿verdad? O sea, yo trato todos los días de hacerme preguntas elementales, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a la gente? ¿Por qué está tan divorciada de la política? Bueno, por muchas razones, porque piensan cosas muy feas de los políticos, que ya sabemos, pero también porque piensan que los políticos no entienden su vida y piensan que no los escuchan. Y las redes son una inmensa oportunidad. Esto lo sabíamos ya desde el inicio de las redes, pero todavía hay políticos que esto no les entra en la cabeza. Contraten a quien contraten, porque las redes reproducen su visión de la política. Y si ellos no escuchan a nadie, pues siguen sin escuchar a nadie. O contratan una agencia que supuestamente 10 muchachos estén escuchando a la gente. Pero la gente se da cuenta de esto, ¿verdad? Hay candidatos que ponen su WhatsApp, candidatos y candidatas, ¿verdad? Y la gente se da cuenta cuando el WhatsApp ese es de mentira y lo responden unos muchachos y cuando se da cuenta de que lo responde la gente. Yo veo una inmensa oportunidad todavía en las redes de hacer una campaña diferente en la que transmitamos no solo que estamos escuchando, sino que entremos en una conversación. Porque esta palabra es muy linda en el mundo de la conversación, pero ¿cómo hacemos una conversación? Las redes son una inmensa oportunidad para esto, pero el candidato tiene que dedicarle tiempo y hay que repensar la manera de hacer campañas para que la gente vea que de verdad queremos conversar con ellos. Hablando de conversar con la gente y los medios digitales, las personas que están en este momento viéndonos nos pueden hacer sus preguntas, pueden activar su micrófono para preguntar a nuestro panel en este momento. Julio, por ejemplo, si quieres abrir tu micrófono, puedes hacerlo para hacer tu pregunta. Bueno, Julio pregunta, ¿qué va a pasar en Venezuela con las elecciones regionales 2021? ¿Para quién es la pregunta? Para todos. Es que yo de última, porque yo estoy aquí todavía. Mira, Julio, un abrazo, por cierto, hermano. Bueno, como bien sabemos, ¿verdad? Estamos en un círculo vicioso. Yo creo que lo primero es que si la oposición quiere participar, que es lo que entiendo, bueno, tiene que explicarle muy bien al electorado potencial opositor, que es mucha gente, bueno, porque ahora sí hay que participar
cuando no hay ninguna evidencia en mi criterio de que las condiciones sean muy diferentes de las del año pasado. Esa es la pregunta, ¿verdad? Esa me parece que es una pregunta fundamental a responder. Pero yo creo que además de esto, Capriles, más allá de que haya levantado pasiones y calores el año pasado, dijo que no había ningún líder en este momento, ¿verdad? O espero recordar bien lo que dijo, ¿no? Yo creo que eso también es un tema por resolver. Alguien tiene, no estoy esperando que aparezca un líder solo, pero tienen que aparecer líderes que le vuelvan a explicar a la oposición qué es lo que quieren para el país. Y me parece que esos son los dos elementos fundamentales a debatir. Carmen. Sí, no, muy bueno, de acuerdo. Ese es un tema que mientras antes lo aborde la sociedad mejor, o sea, es un tema que necesita ser debatido y por qué votar y el liderazgo necesita explicar muy claramente por qué votar. Nosotros en Venezuela el año empezó con una gran sensación de vacío y creo que, por cierto, así se llamaba un artículo reciente del propio Capriles que mencionas, ¿no? Porque se inició el año con una sensación de que la oposición democrática estaba muy disminuida y muy fragmentada, o se hizo muy visible la fragmentación de las fuerzas democráticas de la sociedad. Y Maduro, por el otro lado, como que fingiendo tener todo bajo control y con esa fanfarria de la inauguración del Parlamento tomado, digamos, después de las elecciones, pero es un poco como el que silba en la oscuridad para darse ánimos, porque la situación de Maduro, pese a que haya tomado el último reducto de las instituciones democráticas del país, es un Maduro muy acosado financieramente, ¿no? Digamos, con los mismos apremios que tenía el año pasado, pero sin que nada en el horizonte le indique que puede resolverlo favorablemente. O sea, ellos tenían, o la nomenclatura madurista tenía o el gobierno de Maduro tenía la esperanza vana de que el nuevo gobierno de Biden iba un poco a desahogarles esa cuerda que les está asfixiando, pero creo que los pasos más, las evidencias más recientes que hemos visto es que nada de eso va a pasar, ¿no? O sea, que efectivamente lo que ha venido demostrando las primeras señales de Biden es que efectivamente el caso Venezuela sí era en realidad una alianza bipartisana o bipartidista en relación al caso venezolano y que esa soga no se va a soltar, esa soga que asfixia a la nomenclatura en términos de sanciones no se va a desatar en tanto no haya una negociación que conduzca a una redemocratización. Entonces, digamos, la situación muy complicada para la oposición, y eso lo ve clarísimo todo el mundo, pero yo también la veo muy, muy complicada para el gobierno de Maduro, aunque haya tomado la institución de la Asamblea. Sí, yo creo que todavía se están reacomodando las piezas, ¿no? Sobre todo por el tema de Estados Unidos. Para mí fue un déjà vu cómo comenzó el año políticamente en cuanto a gobierno y oposición. Claro, con sus bemoles allí, con sus cambiecitos allí que tuvimos producto de la pandemia. Biden pareciera que lo que dijo fue, bueno, vamos a revisar algunas sanciones que quizás no estén funcionando, pero tampoco fue ese espaldarazo, sobre todo los que eran muy pro-Trump, que pensaban que casi que iba a venir a abrazar a Maduro y todo este tema, no. Y obviamente tiene que estar nervioso, pero hay un tema con Maduro, que él ya está acostumbrado a estar jugando su juego cerrado,
así las tenga todo en contra, porque siempre las ha tenido en contra, está acostumbrado ya. Lo que siempre veo descolocada, porque además que es muy heterogénea, es la oposición venezolana. Tenemos el tema también que, y se lo he dicho a muchos políticos que conozco, el tema no es cómo te comuniques, porque también muchas veces quieres arreglar problemas con comunicación, sino que no tienes la estrategia, lo que siempre se le ha criticado a la oposición. Por ejemplo, el tema de las elecciones regionales, ¿vas a ir? ¿No vas a ir? ¿Por qué no vas a ir? ¿Por qué sí vas a ir? Dime qué vamos a hacer. Se dijo hasta el cansancio, había intenciones. El hecho que tú nombres y digas los problemas que tiene Venezuela, el hecho que tú nombres y digas hacia dónde quieres y no quieres decir que lo estás haciendo efectivamente o que de una manera estratégica adecuada. Y yo creo que eso es lo que está. Yo creo que sigue lamentablemente el síndrome de cómo vaya viniendo, vamos viendo, los escándalos de corrupción tampoco son poca cosa. Carmen, en torno a Guaidó, está muy golpeado también. La figura de Capriles me parece súper interesante, que está allí gravitando otra vez. De hecho, se habla que podría incluso en estas regionales ir como gobernador, lo que te dice que él tiene su paciencia y tiene su tiempo para pues empezar otra vez a ir poco a poco escalando. Entonces, yo creo que se están reacomodando mucho las piezas, pero la gente quiere que les dé soluciones, como decía Ricardo, y no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Dame soluciones, dime qué vas a hacer conmigo. Entonces, yo creo que es muy temprano para decir qué va a pasar con las regionales o las elecciones regionales. Mire, ya para cerrar, una última pregunta. Si la oposición, pregunta Mayra Contreras, Mayra, un saludo para ti. Si la oposición Mayra acepta las elecciones, ¿estaría reconociendo la Asamblea electa en diciembre del 2020? Con esta última pregunta ya cerraríamos por el día de hoy. Ya tenemos casi más de una hora conectados. Sí, no, Les dejo respuesta. yo creo que no necesariamente, Mayra. O sea, lo que pasa nada de lo que digamos ahora va a ser definitivo porque van a seguir pasando cosas. Y entre las cosas que están pasando es sin duda la más importante que sigue esa presión internacional, y esa presión internacional es difícil que se desdiga en cuanto a el no reconocimiento de la asamblea electa en diciembre de 2020, ¿no? O sea, todo lo que se llama el norte global, digamos, no lo ha reconocido y no lo va a reconocer. Entonces, digamos que tiene que haber un proceso y yo creo que es lo deseable, un proceso de ganar algunos elementos de confianza democrática. Inevitablemente esto llevará a un nuevo proceso de negociación. Sí. Mira, Mayra, depende del relato, como ya dice Carmen, ¿verdad? Depende de la explicación y de que encuentren una buena narrativa para explicarle a la gente por qué ir. Porque al mismo tiempo, tu pregunta tiene otro ángulo, ¿verdad? También hay mucha gente esperando que no le digan solamente que no hay que ir a votar, sino qué más hay además de esto, ¿verdad? Entonces, cada escenario tiene sus trampas y sus oportunidades. Y creo que en cualquiera de todos los escenarios, al menos los dos que hemos hablado, hay que dar una mejor explicación, ¿verdad? Una mejor explicación de por qué hacemos esto y qué viene después, o por qué no hacemos esto y qué viene después. Creo que eso es parte de lo que está faltando. Yo creo que siempre el típico, desde 21 años que estamos con este tema, el típico es primero el huevo o la gallina. ¿Qué hago primero? ¿Lo rechazo? ¿Me monto en esto? ¿Qué hago? Y la narrativa creo que va a jugar muchísimo y siempre ha jugado muchísimo. Fíjate que cuando fuimos a las parlamentarias en el 2015 y se ganaron, yo creo que es la vez que de verdad coincidió, no coincidió, en que la oposición estuvo más cohesionada en cuanto a su discurso, no digamos porque siempre los temas internos han estado fuertes, pero estaban todos remando hacia el mismo lugar. La narrativa que tengas, Mayra, si tú vas a ir, ok, ¿por qué vas a ir? Si no vas a ir, ok, ¿por qué no vas a ir? No subestimar y no solamente esa narrativa va dirigida a tus votos fuertes, porque al final de año lo vi muchísimo, que tanto el madurismo como el guaidosismo
hicieron sus elecciones, hicieron sus movimientos, y creo que muchas veces lo comentábamos, Carmen, para su gente, diseñado para su gente, para su público más cercano, pero ese gran centro que tú dices, Ricardo, que cada día crece más, pareciera que nadie le quiere hablar o nadie le habla. Entonces yo creo que si tú tomas conciencia que no solamente son los que están montados contigo, están contigo todo el día ayudándote, sino que tienes una gran población que necesita que le des respeto. Yo creo que el gran problema que ahorita es que se irrespeta mucho, tanto al chavista como al opositor, porque cada quien está con esos discursos para su gente dura y para los que estoy gobernando y para quedar yo bonito. No creo que han entendido la esencia, ninguno de los dos, claro. Tenemos la bicoca, mi amor, que Maduro tiene todas las de ganar porque tiene la Fuerza Armada, tiene con todo que está súper golpeado, demostró en esta pandemia que es el que gobierna de facto. Y tenemos a un Guaidó que sigue con el reconocimiento internacional, tiene este espaldarazo recién asignado otra vez por Biden por ahora, porque quiero ver bien cómo va a ir eso, pero que tiene su escándalo, su pequeño drama interno en su grupo cercano. Entonces yo creo que es mucho de cómo tú comuniques, pero sobre todo cómo planificas esa comunicación. ¿Cómo le vas a decir a la gente si va o no va a las elecciones, o qué piensas de esa asamblea, sea buena o sea mala, pero cómo se lo vas a decir? Bueno, amigos, muchísimas gracias. Ricardo, perdón. Yo nada más quería despedirme. Un abrazo muy grande a ti, David, por moderar esto. A Carmen y a Laura un beso y un abrazo, que siempre es muy lindo hablar con ellas y cruzar ideas. Y bueno, y a todos los que se conectaron y nos hicieron preguntas. Espero que pronto lo repitamos. Igualmente, muchas gracias, de verdad. Gracias, David, por la moderación de hoy. Seguro, muchas gracias a todos. Que tengan una feliz noche ya. Y estamos pronto, les informaremos cuando hagamos otro nuevo Beers en Caracas. Muchas gracias a todos. Claro.